¿Sabes qué son la mediación de conflictos políticos? La mediación de conflictos políticos es la que busca establecer por vías no convencionales ni legales una solución que sea voluntaria, de respeto mutuo, el que se trate de convertir una disputa en una forma de crecimiento del entorno. El mediador debe hacer que ambas partes hagan esto de forma voluntaria para encontrar una solución pacífica, que sea flexible, participativa, que solucione todas las necesidades y verdaderos intereses que están en disputa por las partes en cuestión. El objetivo principal de esta mediación no es simplemente llegar a un acuerdo, sino transformar la relación para que se aumente la confianza, no haya nuevas disputas a posterior, se aumente también el respeto y encontrar unos núcleos por los cuales las partes se sientan conectadas entre ellas y estén de acuerdo en ciertos aspectos. Y transformar el conflicto en oportunidades de aprendizaje, en donde si tú necesitas la cáscara y yo la mandarina, podamos repartirnoslas entre ambos y no partirla a la mitad. Las habilidades y cualidades que tiene que tener un mediador de conflictos son necesarias definirlas como la flexibilidad, la adaptabilidad hacia los diferentes contextos a los cuales se pueda presentar, asimismo como la escucha activa, porque tiene que tener en cuenta las dos partes y saber tener una empatía, pero además de esto con una cierta imparcialidad, porque no puede definir hacia un lado o tener una opinión subjetiva hacia este conflicto. Para esto necesita tener en cuenta conocimientos políticos y habilidades del resolucionador de conflictos. Ante esto tiene que saber las técnicas y facilidades para poder mantener una conversación y tener una buena capacidad de mantener el diálogo a paz. Además, es necesario que tenga conocimientos políticos, puesto que es importante que estas habilidades sean adecuadas a los sistemas políticos y estructurales gubernamentales, teniendo en cuenta estos sistemas para poder efectuar la resolución de tal conflicto. Para profundizar en el modelo de análisis de este conflicto, es importante también profundizar en la contextualización del mismo. El día 28 de abril del año 2021, indígenas de la comunidad Misak derriban el monumento de Sebastián de Belalcázar, ubicado en la Comuna 1 de la ciudad de Cali. Esto se da en el marco de unas protestas en contra de las políticas sociales y económicas del gobierno de Iván Duque en Colombia. Los antecedentes que pueden ayudar a comprender el origen de este conflicto residen en la época de la colonización, en la cual se dio la división entre la clase dominante y la clase dominada. Esto se evidenció a través de unas violencias en lo económico, lo discursivo y lo cultural, mediante instituciones esclavistas, imposición de símbolos católicos y formas hegemónicas de ver el mundo. Como bien decía mi compañera, existen entonces tres actores en este conflicto: la alcaldía, la comunidad Misak y los ciudadanos que están de acuerdo con el monumento de Sebastián de Belalcázar. Ahora bien, el problema de la comunidad con Sebastián de Belalcázar es que este fue un genocida, un acaparador de tierras, un violador de estos. Además de por eso, esta comunidad ha decidido tomar riendas en el asunto y ha decidido como forma reivindicatoria destronar a Sebastián de Belalcázar de su pedestal. De esta forma ataca la memoria cultural que se ha construido en esta tierra. Por otra parte, hay varios congresistas que mencionan que estas comunidades no pueden imponer sus creencias particulares a todos los demás. Es por esto que además el alcalde, Jorge Iván Ospina, estaba bastante ansioso, podríamos decir, por restaurar la estatua. Además de esto, no solamente se restaurará, sino que se pondrá una placa que resignifique lo que significa para los indígenas y
se estableció que pondrían 2 estatuas más a consideración de los indígenas, pero que estas aún no han visto la luz, mientras que la placa y la estatua ya han sido colocadas. Por otro lado, este relato simplemente mantiene la versión oficial, por así decirlo, y sigue plasmando unos valores que la sociedad caleña puede interpretar como suyos. Teniendo en cuenta el análisis de este conflicto y la teoría del conflicto, teoría de la violencia de Galton, para tener en situación, podemos hablar de que la comunidad Misak sufrió una violencia estructural al tener esa negación de necesidades y de reconocimiento de su propia historia y de su lado de la historia, siendo Sebastián de Belalcázar la persona que fue honorable, un personaje honorable dentro de la historia como fundador de Cali, como alguien a quien debemos de tenerle reconocimiento histórico, sí, reconocimiento histórico, pero no necesariamente como una buena persona, puesto que como hemos dicho antes, fue una persona que violó, asesinó y esclavizó muchísimos indígenas y negros dentro de la historia colombiana, en la colonización. Y la violencia cultural, por esta parte, es hacia la comunidad Misak, siendo los ciudadanos de Cali los que empiezan y comentan que a través de esas actitudes son vándalos que solamente dañan patrimonio cultural de Cali y de Popayán, teniendo en cuenta. Esto genera una violencia directa o una capacidad de violencia directa para las comunidades Misak, y desde las comunidades Misak hacia la comunidad de Cali, que está a favor de que exista esta estatua como un monumento y un pedestal para el buen reconocimiento de este tal fundador. Bueno, para el análisis del conflicto se va a tomar en cuenta las 2 opiniones que se tuvieron dentro de este conflicto, que fue la de la comunidad Misak, por esta parte en la que se sentían discriminados o marginados en la historia de la cultura de Colombia, puesto que hay una estatua del Alcázar donde se homenajea el fundador de Cali y de Popayán. Dentro de esto, ellos exigían que era importante para ellos el ser reconocidos como víctimas y como ser personajes importantes, mucho más importantes que el propio fundador de Cali y Popayán. Por el otro lado, la comunidad caleña, que estaba a favor de que Sebastián de Belalcázar fuera homenajeado y fuera un representante del bien de la comunidad de Cali, quien representaba la inauguración de esta ciudad, era importante que se mantuviera porque era un patrimonio cultural en la ciudad de Cali. Esto generando como historia y reconocimiento para la historia de Cali. Así, teniendo en cuenta estas 2 perspectivas, la alcaldía analizó el contraste que se tuvo y organizó una solución como la de dar el reconocimiento de que Sebastián de Belalcázar no fue un buen personaje y no es bueno homenajearlo como si fuera una persona buena dentro de la historia de Colombia y de la historia del Valle, ya que asesinó, martirizó, esclavizó a muchos indígenas, y así utilizaron lo de la placa, renovaron la placa y pusieron la verdadera historia, la verdadera cara de la moneda de cómo fue realmente Sebastián de Belalcázar y cómo fue la creación del nombre de Cali y Valle del Cauca. Y por otra parte también tuvimos una conversación con uno de los líderes Misak, un estudiante aquí, Luis Usatunola, el cual el día 13 de abril del año 2023 conversamos con él, donde él nos comentaba que no se sentían satisfechos ni resueltos, por decir así, con las decisiones que se habían tomado allí, puesto que ni siquiera los habían invitado de ninguna forma. Ellos prácticamente ni siquiera sabían que se estaba llevando esta mediación, que era una mediación llevada a cabo por la alcaldía. Y por otra parte, él nos brindó, digamos, como que bastantes opciones que podían haberse surgido para resolver el conflicto de una forma que ellos estuvieran satisfechos, que por ejemplo podría ser el hecho de dejar este monumento en un museo, por ejemplo en la Casa de la Memoria, donde podría tener una mejor resignificación de lo que significa para todos.
La hipótesis o el diagnóstico que nosotros realizamos de este conflicto es que la consideración equitativa de los intereses, necesidades y propuestas de las partes en conflicto es fundamental para dar una buena respuesta al conflicto, para conseguir una solución pacífica, justa y verdaderamente duradera. De lo contrario, se podrían reproducir estas mismas formas de violencia que originaron el conflicto en primer momento. Nosotros consideramos que de esto seguir así como va, en un futuro no muy lejano, de nuevo habrá un derrumbamiento o una nueva pronunciación por parte de la comunidad insatisfecha. Además, en este enfoque se pone a prueba la capacidad de las partes para construir un nuevo objetivo en el que ambas partes salgan satisfechas. La hoja de ruta que hemos establecido para la resolución de este conflicto es inspirada en el modelo de Harvard de la resolución de conflictos. En este modelo es importante adecuar los objetivos a los intereses de cada parte. También es importante la disposición al diálogo y una concepción del conflicto como una oportunidad para negociar estos intereses. El primer paso en nuestra hoja de ruta es entonces la escucha activa y la comprensión de las perspectivas. En este paso va a ser fundamental que el mediador establezca un diálogo respetuoso en el que cada uno pueda manifestar cuáles son sus intereses. El segundo paso sería entonces la identificación de las necesidades de cada uno. Para eso es fundamental dar la oportunidad de que cada parte exprese cuáles son sus experiencias frente a este conflicto, en este caso relacionado con el monumento de Sebastián de Belalcázar. El siguiente paso sería entonces fomentar el entendimiento y la empatía. En este paso es fundamental que el mediador establezca las condiciones de respeto y de comprensión mutua entre las partes para que pueda haber un diálogo entre los intereses de cada uno. Más allá de solamente enunciar cuáles son, es importante que ambas partes tengan la disposición de comprender qué espera el otro. El siguiente paso sería entonces el fomento de opciones y soluciones creativas. En este paso es importante comprender que la función del mediador no es brindar las soluciones, sino facilitar el diálogo de tal manera que la solución venga de cada una de las partes de acuerdo a los intereses propios y los intereses del otro. Una vez que se han generado esas soluciones por parte de los actores involucrados en este conflicto, es importante también que haya una negociación y unos acuerdos. El mediador va a encargarse de recopilar esta información acerca de las propuestas de cada una de las partes para poder consolidar los puntos en común y poder establecer unos acuerdos entre los mismos. Este acuerdo debe ser mutuamente aceptado. Luego sería necesario entonces el paso de la implementación y del seguimiento. En este paso ya se ejecutarían los acuerdos, pero también sería necesario contar con la participación de todos los actores involucrados para que haya un correcto seguimiento de estos acuerdos. Bueno, buenos días, mi nombre es Juan David. El día de hoy voy a ser el mediador de este conflicto acerca del derrumbe de Sebastián de Belalcázar. Entonces, como les vengo diciendo, lo importante aquí es el diálogo, el respeto mutuo para que encontremos una solución para esto. Recuerden que accedieron a este espacio de una manera voluntaria, así que espero el más sincero respeto y un entendimiento para que construyamos una narrativa y al final, si es posible, logremos establecer un acuerdo. Ahora bien, ¿quién desearía empezar? Buenos días, soy Valeria, vengo en representación de la comunidad MISAC para la mediación del conflicto por mi comunidad. El pasado 28 de abril fue derribada la estatua del Alcázar, de quien es un hombre que asesinó, violó y torturó indiscriminadamente a mi población en los tiempos de colonización y en el descubrimiento de la ciudad de Cali.
Buenos días, caballero. Mi nombre es Laura, yo soy representante de la Comuna 1 y vengo en representación de toda la ciudadanía caleña que nos sentimos inconformes con el derribo de tan importante monumento a la Comuna 1. El señor Sebastián de Belalcázar es un ícono de nuestra historia patria y por lo tanto este acto vandálico presentado el 28 de abril del año 2021, además de un atentado contra la historia y la cultura de nuestro país, nos parece ofensivo. Entiendo lo que me quieren decir, hay posiciones muy diferentes y bastante emocionales en este tema, pero antes de comenzar quisiera dejar en claro que como mediador mi trabajo es ser lo más imparcial y objetivo posible para construir una solución que beneficie a ambas partes. Entonces, si están de acuerdo con seguir adelante con la mediación, les propongo que hagamos un ejercicio de 30 segundos en los que nos concentremos en nuestra respiración y podamos enfocarnos en la tranquilidad y la pasividad, respirando y teniendo bien en claro los pensamientos que vamos a transmitir a través del lenguaje. Bueno, entonces ahora les pido que cierren sus ojos un momento, se concentren en su respiración, respiran. Ahora bien, por lo que entiendo, a ti, Valeria, líder de la comunidad Misak, lo que te parece mal es que dicho monumento sea visto como algo heroico, patriótico, cuando ha sido tan perjudicial y dañino para las comunidades nativas de nuestro país. Mientras que a ti, Laura, líder de la Comuna 1 de la ciudad de Cali, lo que te parece reprochable es, como dijiste, que tan importante patrimonio histórico y cultural sea derribado, un sitio que es turístico, un sitio que es público, emblemático, que sea vandalizado, por decirlo así. ¿He interpretado bien lo que quieren decir? Sí, lo has hecho, sí. Ok, está bien. Entonces, nuestro interés es encontrar una solución que respete los derechos de todos los ciudadanos y mantenga la armonía social. Ahora bien, quisiera saber cuál vendría a ser el interés de cada una de ustedes con esta mediación. ¿Qué es lo que quieren o qué es lo que esperan que suceda? Es que durante la conquista de la colonia española, la comunidad Misak fue una de las protagonistas en la ciudad de Cali y Popayán, las cuales fueron torturadas, esclavizadas, asesinadas, violadas. Y la idea de que este señor sea un fundador o un personaje conmemorativo dentro de la cultura caleña no es considerable, no representa prácticamente la represión y exclusión dentro de la sociedad. Eso es normalizar la violencia. Yo entiendo la preocupación de esta señora. Lo que pasa es que el monumento también es parte importante de nuestra historia y de nuestra ciudad. Es más, representa patrimonio cultural e histórico. Entonces, ¿cómo puede pretender esta gente venir al lugar que no habita a ponernos sus normas cuando ellos tienen sus territorios donde pueden hacer lo que quieran? Entonces, no me parece, no estoy de acuerdo y la eliminación de este monumento incluso puede hacer que haya más división en esta ciudad, cosa que no podemos permitir. Ambos puntos de vista me parecen valiosos e importantes y a consideración de ser escuchados. Y quisiera plantearles la posibilidad de que piensen en si lo que están diciendo no es lo mismo. Se trata de hacer respetar a su comunidad. Entonces, de pronto, han pensado la posibilidad de encontrar una solución que respete tanto la memoria histórica como el patrimonio cultural. El monumento de Sebastián de Belalcázar es una afrenta a nuestra dignidad. Es un recordatorio de toda la violencia que hemos sufrido. Creemos que la mejor solución sería destruir el monumento y poner uno nuevo que comparta la representación de las comunidades indígenas y comunidades negras
en representación a todo lo que han pasado y todo lo que hemos pasado. Y así no se ha visto un violador y un asesino como un héroe dentro de la comunidad. Por supuesto que estamos dispuestos a abrirnos al diálogo. Lo que pasa es que la eliminación del monumento no puede ser la única vía para resolver este conflicto. Además, tenemos que garantizar que se satisfagan los derechos de todos los ciudadanos. Me parece que ambas están en cierta medida de acuerdo a considerar diferentes tipos de opciones, pero ¿qué les parecería si exploramos un poco más a fondo estas posibilidades y buscamos una solución con la que ambas estén de acuerdo? Me parece bien, pues siempre y cuando se respete el punto de vista también histórico, no desde el mismo punto de vista eurocentrista, siempre y cuando se sienta que se está respetando la memoria histórica del territorio de los pueblos originarios. Pues considerándolo, pienso que podríamos llevar este monumento a un museo donde incluso pueda tener mayor visibilidad, y también se podría de pronto como retomar un poquito lo que dice la señora, como acerca de la historia de la comunidad, ponerlo ahí en la placa donde pueda como que tener más difusión acerca de la historia de ese importante señor. Bueno, nuestra comunidad está de acuerdo con esta medida, sin embargo, consideramos que podría reemplazarse el monumento con uno que resignifique las memorias de nuestra lucha, de nuestra comunidad, haciendo énfasis en lo que realmente pasó, que fue que nuestros antepasados defendían su territorio. Así reconociendo que todos somos de sangre indígena, que todos tenemos parte de sangre indígena, y como propuesta, la placa de este monumento podría acompañarse de una placa en inglés y de otra en námtric, que es como el idioma en español, así como en el español. Estoy de acuerdo con la propuesta, considerando que se trata de un lugar emblemático que atrae además bastante turismo. Incluso creo que esto puede ser beneficioso porque así los extranjeros pueden comprender más de qué se trata este monumento. Excelente. Creo que hemos dado un buen primer paso hacia la resolución de este conflicto, en donde podríamos decir que están de acuerdo con llevar el monumento hacia un museo donde tenga una mayor claridad histórica, y además de esto el espacio que ocupaba, que dejaría el monumento, sea reemplazado por uno que resignifique y vaya más acorde con la memoria histórica en reconocimiento de la comunidad indígena. Además de, por supuesto, las placas informativas. ¿Estoy en lo correcto que han decidido que este es el accionar? Sí. Está bien. No siendo más, nos vemos entonces, yo consideraría unos 2 meses para ver cómo ha ido lo estipulado, y ver si se han cumplido todas las pautas que hemos decidido abordar. Entonces, listo, pueden firmar aquí el acuerdo. Las técnicas que yo como mediador utilicé para tratar este conflicto entre estas partes fueron la presentación y las reglas establecidas, la escucha activa, la aclaración del problema, el manejo y control de la situación, la visión de la perspectiva de un tercero, es decir, pararse desde un balcón, la reformulación positiva de lo que cada uno de ellas decía, fijar bien cuáles eran los intereses y no los objetivos de cada parte del conflicto, y encontrar ciertos conectores por el que pudiesen establecer una conexión entre ambas. Además de esto, la clara objetividad y empatía de mí, el mediador, para la definición de la solución, y de forma conjunta proponer soluciones para construir acuerdos. Las cosas que creemos que debemos mejorar para hacer desempeñar la carrera de mediador debería ser, en mi caso, la capacidad de tomar una decisión y mantenerse con esa decisión, no ser tan, digamos, como evasivo, por decir así, a la hora de hablar, y la seriedad.
Yo en cambio considero que debo perfeccionar el tema de la paciencia porque me cuesta un poco tomarme las cosas con serenidad e ir al ritmo de las personas en su propio proceso. Eso también hace parte de comprender que en un conflicto los procesos no son lineales, sino que pueden haber obstáculos y es importante saber manejarlos para poder resolver el conflicto de la mejor manera. En mi caso, yo podría mejorar la cuestión de que no sé cómo manejar exactamente la situación en el problema justo, cuando está muy tensionado el conflicto, cuando la discusión se está poniendo más y más a niveles de agresividad, o también la capacidad de colocar límites dentro de la discusión. Son cosas que podría yo perfeccionar en el futuro. Otra de las cosas que se nos quedó aprendidas del curso fue los principios de la escucha activa, en donde es muy importante escuchar sin interrumpir y menos contradecir, escuchar prestando el 100% de atención, escuchar más allá de las palabras y escuchar para profundizar sobre el tema. Asimismo, hay que ser suave con las personas y duro con el problema, puesto que nosotros tenemos ese instinto para defendernos, empezar a atacar a las personas. El mediador tiene que tener en control la situación y utilizar que esa agresividad y esa dureza o esa energía se dirija hacia el problema y no hacia las personas que están siendo parte del conflicto. También aprendimos que en los conflictos es fundamental un adecuado manejo de la respiración y asimismo de las emociones. Pues a través de nuestra respiración logramos calmar nuestros ánimos cuando estamos alterados, porque la respuesta inmediata de nuestro cerebro es reaccionar de manera agresiva o reactiva, porque la información primero llega a la amígdala y luego a la corteza prefrontal, donde la información luego es procesada de una manera más adecuada y podemos reflexionar acerca de mejores formas para resolver este conflicto. Y no lo olvides, no te dejes secuestrar por la amígdala.